Bueno, efectivamente, son las 8:35. Recordar, transmisión especial de la Radio Universidad de Chile durante todo el día en este 8 de marzo a las 12:30 aprox. Ustedes saben que en Chile las ceremonias no siempre empiezan puntualmente a la hora. Iremos con la ceremonia desde la Casa Central de la Universidad de Chile con motivo de esta nueva conmemoración del 8 de marzo, con una conferencia magistral de la profesora de nuestra universidad y Premio Nacional de Humanidades, Sonia Montesino. Y también con una transmisión especial en directo desde las 6 de la tarde, en diálogo con las actividades que se van a estar desarrollando en las distintas ciudades de Chile en esta conmemoración del nuevo Día Internacional de la Mujer. Y bueno, vamos inmediatamente al panel de esta mañana, saludando a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y a nuestras panelistas, en primer lugar, tenemos entendido que ya volvió a Londres luego de su periplo por distintos lugares, incluyendo Chile, Javiera Arce. Javiera, bienvenida, muchas gracias por estar acá nuevamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludar a Montserrat, saludarte a ti, Patricio, y a la Alejandra también, que es un honor acá estar en este panel tan interesante. Además, es un día tan simbólico y tan interesante también como es el 8 de marzo, tan importante. Sí, pues bueno, saludamos también y le damos la bienvenida a la académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, Alejandra Botinelli. Alejandra, bienvenida. Un gusto, Patricio, Monserrat, Javi. Sí, pues bueno, la Javiera lo decía, un día especial, simbólico, en un panel además de mujeres, y es inevitable partir con eso, ¿no? Con lo que nos convoca hoy, en parte, ¿no? El 8 de marzo. Y partir preguntándoles en términos muy generales respecto de, yo sé que es un poco cliché la pregunta, pero creo que es pertinente respecto de los avances y retrocesos que ha habido en materia de igualdad de género, y no solamente llevado al caso de Chile, que ya podemos ir como aterrizándolo particularmente respecto de este eslogan del gobierno feminista, sino que a nivel internacional también tenemos el caso de Argentina, muy cerquita nuestro. ¿Cómo ven eso? Ya a 6 años, como dice nuestra promo del Mayo Feminista. Javiera. Bueno, a ver, yo creo que lo primero que me gustaría decir es que los derechos de las mujeres nunca están consolidados, de hecho están siempre amenazados, y el feminismo es yo diría, una necesidad política constante de estar, por supuesto, reivindicando con mucha fuerza nuestras banderas y sobre todo proteger lo que se ha avanzado. Y en eso también hay que tener harta generosidad. Yo creo que se han sido, o en un momento, ciertos grupos feministas han sido más radicales, han sido bastante impugnadores. De hecho, impugnadoras particularmente también fueron quienes ahora están en el gobierno, con la presidenta Bachelet, donde se le dijo con mucha crítica que ella no era feminista y que las políticas habían sido bastante moderadas. Cuando se está en el poder, esta situación se vuelve más compleja aún, ya hay una impugnación ahora hacia quienes están en el poder de por qué no han instalado, por ejemplo, la agenda del aborto. Y ahí me retrotraigo un poco más a lo que está ocurriendo además a nivel mundial. La democracia está amenazada y está siendo amenazada por un avance profundamente fuerte de los grupos conservadores, por una masculinidad reaccionaria además, que va a partir con todas sus reformas neoliberales, etcétera, que es un poco lo que está haciendo Milei, pero no solamente lo ha hecho él, sino que también lo hizo Trump, que parten con eso y después inmediatamente empiezan a eh, trastocar todas las políticas y los avances de las mujeres en sus propias agendas en la democracia. Eso lo vimos con la enmienda Roe en Estados Unidos, donde se prohíbe el aborto constitucionalmente, gracias a que se instalan jueces, ministros de la Corte Suprema de Estados Unidos muy conservadores. Eh, por otro lado, en Argentina, dentro de esta como ley ómnibus que presenta Milei, se busca también ir más allá respecto de ojalá penalizar de nuevo el aborto, y así sucesivamente con todos nuestros derechos, Bukele y otras autocracias como Turquía, etcétera, que están tratando de socavar finalmente no solo la democracia, sino que también a las mujeres propiamente. Entonces, lo que yo podría decir es que nunca están consolidados nuestros derechos y que el tema de estar en el poder es un tema también sumamente complejo, particularmente en este momento en que
también Chile está sufriendo un avance bastante fuerte de los grupos conservadores y sobre todo del patriarcado y la misoginia estructural de ciertos sectores políticos bastante importantes, incluso dentro de nuestros sectores más aliados y dentro del progresismo, con discursos absolutamente conservadores. Sí, es un momento bien difícil, ¿ah? Y es bien interesante la vinculación que hace Javi entre las luchas feministas, lo vamos a llamar así, y el problema más estructural de asedio contra la democracia que existe. Yo decía más temprano, Alejandra, que en un día como hoy es como de buen tono, es como políticamente incorrecto que todos hablan del 8 de marzo, ¿no? Pero hay un trasfondo de contradicciones, de resistencia, de lucha, que es bastante duro. Yo, por ejemplo, comentaba, esto todavía no sale públicamente, pero que hay algunos parlamentarios de la UDI que van a llevar la parte de la educación no sexista de la recién aprobada ley integral de violencia contra las mujeres al Tribunal Constitucional. Y bueno, hacía un recordatorio. Javiera, tú hablabas del machismo reaccionario, pero fíjate tú que recién hace algunos meses se votó en el Congreso un proyecto de ley que fue ley para dar cobertura a la reparación integral, para decirlo así textual, en favor de las víctimas de femicidio y de sus familias. Y uno dice a priori, ¿quién se atreve a votar en contra de esto? Claro, nadie se atreve a votar en contra, pero hubo 9 abstenciones y de las 9 abstenciones eran 3 mujeres, ¿no? O sea, y esto no es una funa, esto es política pública, así que las voy a nombrar, las diputadas Chiara Barchiesi, Francesca Muñoz y Gloria Navillán. Entonces, ese es el contexto real en el cual se da el debate sobre las políticas públicas en favor de la igualdad en general y de la igualdad de las mujeres en particular. Bueno, ¿cómo ves ese marco, Alejandra? Bueno, en el caso de Chile, a mí me parece que, y sobre todo pensando también que estamos a las puertas también de conmemorar 2 años del gobierno del presidente Boric, a mí me parece que la orientación que ha otorgado el gobierno a las políticas de género y sobre todo de igualdad, ¿sí? Porque me parece que ese es el eje que ha, digamos, desarrollado la ministra Orellana y sobre todo el presidente, que ha dado un lugar importante, a mí me parece, en relación a estos últimos años también, ¿cierto? ¿No? Desde que existe el CERNAM, ¿no? O existió el CERNAM, ¿no? Incorporar a la ministra de la Mujer en el gabinete, digamos, con un rol político, ha sido fundamental. Y a mí me parece que en esa línea, esta orientación que ha desarrollado con, digamos, insistencia y persistencia la ministra es fundamental y tiene que ver con, la pregunta se le hicieron a ella en estos días, ¿no? Y a mí me pareció muy clara. Le preguntaron justamente por esta ideología que hay, este discurso, ¿no? Antifeminista, ¿cierto? Contra también lo que se llama la ideología de género por estos grupos neoconservadores. Y ella decía, eso se enfrenta simplemente con políticas abiertas, ¿no? Y políticas que efectivamente tengan una incidencia, sobre todo en las mujeres que están siendo vulneradas día a día. Y esto es un enfoque fundamental, ¿no? Costó muchos años en Chile que se ratificara la Convención Belén do Pará, ¿no? Y eso fue una deuda larga, ¿sí? Ocurre que hoy día, en bastante poco tiempo, la ministra ha hecho cosas tan fundamentales. En mi opinión, ha sido una muy, muy buena ministra, ¿no? Si uno hiciera un recuento, como alzar en casi 300 o más por ciento el pago de pensiones de alimentos. Eso sabemos que es material, ¿no? Es concreto en términos de la producción de la igualdad, ¿no? Hoy día está planteando la reforma al régimen de sociedad conyugal, una cuestión también material, sobre todo que afecta a las mujeres sectores populares, ¿cierto? Otra medida tiene que ver con también la reforma al Código de Trabajo que van a enviar, ¿cierto? Que ya se ha anunciado y tiene que ver con la corresponsabilidad, ¿cierto? En el cuidado de los hijos y la sala cuna. A mí me parece que la ley integral contra la violencia hacia las mujeres también va dirigida fundamentalmente, si tú ves esas 4 o 5 medidas, ¿no? Van dirigidas fundamentalmente a disputar en el terreno de la materialidad de la vida de las mujeres y sobre todo de las mujeres de sectores populares, ¿cierto? Que son afectadas con mucha violencia por el régimen, el sistema que llamamos, ¿cierto?, patriarcal,
¿cierto? Donde ellas tienen un lugar absolutamente subordinado, ¿no? Donde no tienen voz. Hay una medida que también están analizando y que tiene que ver con la ley integral contra la violencia, que es, ¿cierto?, la construcción de más viviendas, no solo casas de acogida, sino de opciones de vivienda, porque sabemos que la autonomía está directamente vinculada a la dependencia que tienen las mujeres que persisten en lugares donde reciben violencia, ¿sí? Ese tipo de medidas, todo ese marco, a mí me muestra una orientación y que tiene que ver justamente con esto de disfrutar en el terreno de la práctica, de la materialidad de la vida, el cambio en las condiciones, ¿no?, de producción de la desigualdad. Y eso a mí me parece muy interesante de parte del gobierno, como respuesta también, ¿sí? Respuesta proactiva también a estos discursos que desmerecen las políticas hacia las mujeres. Mm. Ahí, Javiera, bueno, qué bueno que Alejandra hace como este vínculo con lo que yo quería plantearles, ¿no? El tema concreto de la gestión del gobierno. Ayer hubo un punto de prensa en la tarde de representantes del movimiento feminista, de la coordinadora 8M, que decían, nosotros apoyamos públicamente al gobierno de Boric, pero para que no saliera Kast, nosotros no somos parte del gobierno, y criticaron un poco este eslogan del gobierno feminista. Ahora, lo que dice Alejandra también es cierto, o sea, había una serie de avances en términos legislativos, está también esta decisión de incluir al Ministerio de la Mujer al comité político, con una transversalidad en las políticas públicas, con una perspectiva de género, que ha sido también motivo de sorna muchas veces, ¿no?, por parte de algunos representantes de la oposición. ¿Cómo evalúas eso, Javi, de este gobierno feminista, pero en general, ¿no?, más allá del eslogan, de la gestión del gobierno en materia de género? Yo creo que la Ale ha tomado varias políticas que me parecen interesantes, pero vamos a entrar, creo yo, como a aclarar que no son solamente logros exclusivos de este gobierno. Mm. Y de ahí viene mi propio análisis respecto de las formas y como las marcas. Nosotros hemos conversado harto de este tema. A mí el tema como de las marcas partidarias, hay un desarrollo teórico súper interesante de un cientista político de apellido Lupu, que escribe sobre justamente como las brand illusions. Y también entiendo como un poco el desazón de las compañeras de 8M cuando intentan desenmarcarse un poco de esto. Pero no es una actitud nueva. El Frente Amplio también la tuvo en ciertos momentos contra las compañeras que en algún momento estuvieron en el poder y estuvieron armando y construyendo feminismo desde el Estado. Entonces no es una cuestión nueva. Siempre va a haber una impugnación en esta cuestión. Y ahí yo lo encuentro lamentable porque es como casi salgan de mi marcha, salgan de mi feminismo, y eso es lo que nos tiene mal a propósito como del movimiento. Ahora yo hay cosas que tampoco voy a reposar en este sentido, y es decir, lo primero es que haya entrado el Ministerio de la Mujer al comité político, yo habría esperado más, particularmente de instrumentos de política pública y de gestión pública propiamente tal. Hay muchos de los proyectos, ni siquiera eso, sino que de la administración misma, de cuando se van a evaluar los proyectos por la Sistema Nacional de Inversiones y también por la IPRES, que están objetados técnicamente. Eso no puede seguir ocurriendo, ¿ya? Se supone que acá tiene que haber profesionalización de la gestión pública y eso está mal. De hecho, una licitación hace poco para mejorar esos indicadores. Estas cuestiones pueden parecer súper técnicas. Lo segundo, yo no noto una transversalización tan fuerte en términos de indicadores. Y habría esperado mucho más, por ejemplo, en el caso de Hacienda, de ver si se hubiesen podido generar las métricas que en un momento realizó Argentina con Mercedes de Alessandro a propósito de incorporar perspectiva de género en el presupuesto nacional. Yo hubiese esperado eso en particular, y que se generara una oficina en Hacienda, particularmente de economía feminista o en algún caso como de análisis transversal de género desde las métricas del presupuesto de la nación. Y eso son discusiones que todavía están muy al débil en términos técnicos de lo que ocurrió. Ahora, desde lo político, yo creo que los logros que menciona Alex son súper interesantes, pero hay que recordar que muchos de ellos, por ejemplo, el caso de la pensión de alimentos y todo este registro de pensiones de hombres que deben pensiones de alimentos, es una iniciativa que parte del Senado y parte antes de este gobierno. El caso de la Ley Integral de Violencia es una ley que también, o sea, es una vergüenza que se haya demorado 7 años en ser aprobada, siendo que la presentaron en el año 2016. Entonces, acá también es la continuidad del trabajo.
Ahora, ¿qué es lo que me tiene preocupada a mí en términos de gestión también, a propósito de la mala gestión pública que se ha observado? Es que no hay ningún tipo de apoyo a cuestiones básicas que tienen que ver con medidas de acción afirmativa en política. Eso ni siquiera se ha hablado, ni siquiera se ha respaldado. Tenemos elecciones municipales este año y el número de alcaldesas no llega al 18%, y de concejalas supera por ahí el 20 y algo, 30%. Entonces, igual hay temas ahí de acciones afirmativas que se requieren, sobre todo, ir impulsando. Eso no lo ha hecho, no se ha hecho en este gobierno. Yo esperaba mucho más en estas materias de empoderamiento político. Y creo que también están al debe en un tema que a mí me tiene profundamente preocupada, que tiene que ver con la Política Nacional de Cuidado, que no le veo mucha factibilidad de ser aprobada, también porque falta argumentación técnica dentro de los propios congresistas. Yo lo lamenté mucho cuando fui ahora a Chile y estuve en el Congreso, donde habían cuestionamientos incluso de este lado, o sea, del lado de la centroizquierda, cuestionando la falta de capacidad de explicar esto desde una perspectiva más bien de cómo hacerlo, de hacia dónde va el sentido de la política pública. Entonces, a mí me parece que una cosa es ocupar la brand, esta como marca del feminismo, pero otra también es ponerle ya un poco más de esfuerzo. O sea, si nosotros comparamos entre los dos gobiernos, yo diría que el gobierno de la presidenta Bachelet sienta las bases institucionales de las transformaciones que se requirieron en algún momento, y yo creo que fue su paso por ONU Mujeres también el que ayudó bastante en esto. Sí, Alejandra, en la misma línea de lo que hemos planteado, ¿cómo ves desde la perspectiva del 8 de marzo esta cuestión más epocal, no sé si llamarla así, a la que aludía Javiera, que es la arremetida conservadora, ¿no? Que uno lo puede decir también como un eslogan, pero que en el fondo es una mirada de sociedad homogénea, donde hay solo ciertos tipos de sexualidad, ciertas ideas que se pueden decir, ciertas maneras de comportarse, y que no lo digo como algo periférico, porque para hacer un poquito de memoria, esa manera de entender la sociedad estuvo a punto de convertirse en la nueva constitución política de la nación, ¿no? Bueno, desde el 8 de marzo, ¿no? Y situando las luchas feministas en ese tema mayor, ¿no? De la arremetida conservadora a la que hacía alusiones Javiera. ¿Cómo ves el tema de las articulaciones y de los desafíos y de los pasos que habría que dar? Bueno, primero que todo, también a propósito del plebiscito, ¿no? De todas maneras, Chile dijo no a menos derechos para las mujeres, Ujú. ¿sí? Eso fue contundente en el plebiscito, ¿cierto? Con las mismas, bueno, con condiciones también bien complejas, ¿no? De una fuerte campaña de difusión también internacional, ¿cierto? Porque efectivamente estos grupos están muy articulados. La semana, digo, neoconservadores. La semana pasada vi un flyer donde se llamaba un foro que convocaba a desfeminizar, algo así, ¿no? Saca a tu hija del feminismo, decía el título, ¿no? En Santiago de Chile. Y venían 3 personas de distintos países, un varón también, ¿sí? Y a mí me parece que, claro, hay una fuerte campaña internacional en este marco neoconservador, pero a mí me parece que es preciso decir, o a secas conservador, ¿cierto? Uno dice neo porque hay algunos gestos, digamos, también que hacen, que vinculan con las redes sociales, etcétera, pero es una postura que es realmente conservadora, a contrapelo de también hacia dónde han ido las sociedades, ¿sí? Entonces, claro, es una disputa, claramente, estos discursos, sobre todo en lo que dice en relación con, o sea, son discursos que emergen en la crisis, una crisis económica también feroz en distintos países del mundo, una crisis que en Chile tiene que ver con la ampliación de la brecha de desigualdad, que se ha ampliado y no ha retrocedido, ¿cierto? Y en ese contexto, a mí me parece que además de una amenaza también que tiene que ver con la situación de recursos naturales en el mundo, ¿cierto? Y bueno, en algún momento vamos a tocarlo, ¿no? Una situación geopolítica muy compleja, ¿no? Donde está variando, ¿cierto? El sistema mundial de agrupaciones también de relacionamiento de los estados. En ese contexto todo se está moviendo.
que hayan reemergido estos discursos, pero también estas prácticas, las prácticas genocidas, legitimadas, etcétera, a mí me parece que da cuenta también de la debilidad, y ahí sí hay una autocrítica muy importante en lo que decía Javi, ¿no? De la debilidad que se ha visto en el desarrollo también de los discursos críticos, ¿cierto?, de género, ¿sí? También en el feminismo. Yo creo que desde el feminismo tenemos que preguntarnos, como yo decía, el ejemplo del gobierno, porque a mí me parece muy interesante lo que ha hecho el gobierno al respecto. Si bien claramente siguiendo, continuando con la continuidad con otros gobiernos, ¿cierto? Efectivamente, el de la presidenta Bachelet, pero o sea, claramente la ley, varias de las leyes también provenían de ahí, habían sido la propia ex ministra Pascual, había impulsado varias de ellas, ¿cierto? Pero a mí me parece que hay que disputar desde el discurso, pero sobre todo desde la práctica con los sectores de mujeres también postergados permanentemente, ¿no? Esos sectores dijeron a través de un plebiscito: no queremos menos derechos para las mujeres. Recuerden que buena parte de la difusión de la campaña comunicacional de la derecha y la extrema derecha en ese plebiscito fue contra el feminismo. Y Chile dijo no, ¿sí? Entonces eso es importante también tenerlo en consideración. Bueno, lo mencionabas, Alejandra, hace un rato. El lunes se cumplen 2 años del gobierno del presidente Boric, donde se ha avanzado, por cierto, en varias materias, entre ellas las que estamos conversando, pero por otro lado, no ha habido ninguna concreción en términos de su programa de gobierno. Me refiero a las reformas estructurales, ¿no? Los grandes temas que se plantearon como prioritarios: pensiones, el tema fiscal, salud también, ¿no? Todavía ni siquiera se presenta un proyecto de reforma al sistema de salud, más allá del tema puntual de las ISAPRES. ¿Cómo analizan este escenario cuesta arriba para el gobierno, donde ha tenido que ceder? Es lo que hemos visto también las últimas horas con las señales que ha dado la ministra Jara en temas de pensiones en el Senado. No tiene los votos, no tiene mayoría. Es una cuestión que estamos hablando desde el día 1 de este gobierno, ¿eh? Pero si pudiéramos hacer un análisis ya más general, considerando esta fecha, ¿no?, de este término del primer tiempo del gobierno, si lo viéramos en términos futbolísticos. Javiera, ¿qué opinión así en general te merece lo que han sido estos 2 años y bueno, la dificultad que tiene también para poder llevar adelante sus principales reformas? Estás en silencio. Estaba muteada. Ahí sí. Sí, no sé si voy a poder contestarle en estos 3 minutos que quedan. Voy a tratar de hacer un esfuerzo, pero... No, pero vamos a seguir después hablando, así que dale nomás. Ya. Ya, sí. Sí, yo quería solo como retomar un cachito, una colita que había dicho la Ale, que me parece interesante, que es importante como desde las izquierdas y desde los feminismos también, bajarle un poco como a las marcas, como a la superficialidad en los análisis y empezar justamente a mirar más hacia abajo. Y ahí yo concuerdo plenamente el tema de la materialidad, cómo esto se materializa. Y muchas veces como la performatividad lo que hace es como generar distancia en muchas de nosotras. Y yo digo nosotras porque yo me siento profundamente fuera del tipo de feminismo como hegemónico que está en este momento incluso en las instituciones públicas, ¿ya? Y ahí yo creo que este es un problema como de la izquierda. Yo hace poco terminé el libro que se llama La izquierda no es woke, de la Susan Neiman, a propósito buscando ciertas respuestas de mi crisis de representación propiamente tal, a propósito también de la falta de capacidad de concreción de espacio. O sea, se sabía que este era un gobierno de minoría, que iba a tener problemas en el Congreso. Creo que hubo un problema en las promesas de campaña, pero también muchos de nosotros advertimos que no era posible pagar el CAE, que no era posible hacer una expansión de 8 puntos del PIB, que era lo que costaba el programa, y se les dijo en todos los tonos que en un escenario de
crisis económica, crisis inflacionaria. No sabíamos que además a los rusos se les iba a ocurrir invadir Ucrania, si no ya además no teníamos en consideración este genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza y todo este intercambio horroroso. Pero sí me parece que hubo una escasa capacidad como analítica sobre las fronteras y los límites que tenía la institucionalidad al momento de instalar un programa y una agenda de transformaciones. El problema de esto, creo yo, es que muchas de las personas que votaron por este proyecto del presidente Gabriel Boric hoy día en primera vuelta están sintiendo ciertos niveles como de desencanto bastante fuertes, y también, por otro lado, hay déficits profundos en la gestión pública. Y acá yo creo que Francisco Vidal da en el clavo cuando dice hay problemas gravísimos en el sentido que todavía ni siquiera tienen todos los seremis nombrados. Y estamos a 2 años del gobierno. Entonces, acá también se les preguntó, ¿están preparados para gobernar? No, sí, tenemos todo, estamos súper bien. Y no era así. Acá el tema del gobierno en particular, de cómo hacer funcionar la estructura del Estado, es lo que nosotros estamos viendo como concatenación de lo que está ocurriendo en la crisis educativa en Atacama. O sea, cuando el ministro dice, no, si es que no queremos que sean como el nido de águila, no, loco, pero en mano, o sea, lo único que necesitamos es que no hayan ratones, que no se llueva, que no tengan hoyos, que tengan pupitres necesarios para poder hacer clases. Ese tipo de cuestiones que nosotros reclamamos contra los ministros de Piñera, que no tenían ningún tipo de empatía social al momento de compren flores porque están más baratas, van a socializar a los consultorios, los adultos mayores, ese tipo de cosas, de dialéctica que tenía la derecha desde el privilegio, no se puede permitir este gobierno también hacerlo. Ese es el problema. Entonces acá hay un problema de déficit de gestión y también de una dialéctica que a mí me parece ya peligrosa a estas alturas del partido y que no se tenga como dato a la causa que los medios de comunicación siempre van a jugar en contra, porque Chile es así, pero tener el cuidado suficiente para poder comunicar el mensaje y, bueno, todos los factores estructurales que los podemos seguir conversando después. Sí, pues hay que seguir conversando de este tema, así que vamos a un breve alto y a la vuelta continuamos con nuestro panel de conversación en este día viernes 8 de marzo en la Radio Universidad de Chile. Viernes 8M 2024 en Radio Universidad de Chile, desde las 18 horas. Soy Priscila González Badilla, activista feminista, integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Programa especial en Radio Universidad de Chile durante el próximo 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, con la conducción de Juanita Rojas y Yasna Levín, invitadas y despachos del Departamento de Prensa, desde las 18 y hasta las 20 horas por la 102.5 FM, la señal en vivo en radio.uchile.cl y en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos también en Instagram y TikTok como Radio Uchile y en X Uchile Radio. Marea violeta que ahoga la impunidad. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los quiere invitar este sábado 9 de marzo a las 19:30 horas al reencuentro musical en solitario de la destacada cantautora nacional La Pájara. Hola, soy La Pájara y les quiero invitar al concierto que daré el próximo 9 de marzo a las 19:30 horas en la Sala Máster de la Radio Universidad de Chile. Para mí va a ser un momento muy especial porque es el único concierto que daré durante este año en Chile. Así que espero nos podamos encontrar para pasar un buen momento y cantar juntos. Un abrazo. Los invitamos a la única presentación de La Pájara en Chile este sábado 9 de marzo a las 19:30 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta y más información en Portal Disc. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del show 20 horas. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos.
Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:05 y estamos en este día viernes conversando con Javier Arce, con Alejandra Botinelli y acá en el estudio con Montserrat Rolano sobre distintos asuntos. Y claro, ya que el lunes es el segundo aniversario del gobierno del presidente Boric, que es la mitad, aunque se dice que subjetivamente es más que la mitad porque el último año no es tan último año como el primero, ¿no? No es un año tan políticamente cabal como el primero. Claro, el tema es que se hace durante el tiempo que queda, ¿no? Y bueno. Que básicamente es este año. Sí. Y yo solamente quiero decir, Ale, y ahí te doy la palabra, que yo desde acá no voy a pontificar y no voy a como ponerme en el lugar de que gobernar sea fácil. O sea, gobernar es difícil, hay un tema de gestión que es muy fundamental que mencionaba Javiera, están los condicionamientos estructurales y no quiero irme, no sé si quiero irme tan en la profunda, pero también está la dimensión táctica y la dimensión estratégica. O sea, por un lado, qué proyectos de ley apruebas y por el otro lado, así como en una perspectiva más general, qué legado le quieres dejar al país, ¿no? Bueno, todo eso confluye en los deberes del gobierno, pues, en los dilemas de los gobiernos. Bueno, ¿cómo ves al equipo encabezado por el presidente en estas dimensiones? Bueno, creo que como hemos conversado en otra ocasión, ¿cierto? El gobierno tuvo un primer tiempo hasta antes del último plebiscito constitucional que fue bastante confuso, ¿sí? Un primer momento realmente estuvo marcado, ¿cierto? Por el rechazo del proceso constitucional y constituyente, digamos, amplio, que señaló la convención y donde hubo muy poca claridad, ¿no? El gobierno tuvo la fantasía en un momento, es mi opinión, ¿cierto? Esto no está zanjado, por supuesto, pero en mi opinión tuvo la fantasía de desvincular el proceso constituyente de su gestión y así, de hecho, lo dijeron un mes antes de esa primera votación, ¿cierto? Y anunciando ya incluso la posibilidad de que se rechazara, ¿cierto? De manera, me parece a mí, bastante poco inteligente, ¿sí? Y luego, bueno, esto le vino como un boomerang completo, ¿no? Porque, bueno, es evidente, además el propio presidente Boric había firmado el acuerdo para abrir este proceso, ¿sí? Era parte de su marca y también los anuncios que había hecho desde el primer día en su programa, pero también del primer día, estaban muy, muy vinculados a este proceso. En ese contexto, rechazado ese proyecto constitucional, ¿cierto?, por motivos que tampoco están dilucidados hoy día, ¿sí? Porque luego, bueno, la derecha considera que va a ser obvio entonces que su proyecto neoconservador, ¿cierto?, va a ser aprobado y también es rechazado, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasó en la última, o empezó a pasar, ¿cierto? También hay algunas señales, ¿cierto?, en los discursos que dio el gobierno respecto, por ejemplo, en el contexto del fallecimiento del expresidente Piñera, ¿no? Discursos de alabanza que muchos dicen, ¿no? Yo también estoy de acuerdo, ¿no? Digamos, se pasan hacia otro lugar, ¿no? No recuerdan el propio lugar que tiene que ser un lugar, digamos, de claridad, ¿cierto? De vinculación con su propio programa, su propia mirada. El presidente, digamos, Piñera tenía acusaciones internacionales por temas de derechos humanos y eso no lo puedes soslayar y no puedes lanzarte hacia el otro lugar, ¿no? Hacia el otro extremo del discurso. Esos bandeos, digamos, han sido una tónica, ¿sí? Yo espero, y ha sido la mayor debilidad, en mi opinión, ¿no? Yo espero que
lo habíamos dicho, ¿no? Esta forma que ha tenido de retomar la iniciativa política después del último plebiscito constitucional, donde ganó el en contra, digamos, de ese proyecto constitucional del Congreso, ¿cierto? O de esta comisión, digamos, sellada por el Congreso. Esa forma de retomar la iniciativa que ha tenido el gobierno en estos últimos meses se mantenga, ¿sí? Pero también se vincula con una potente, también lo intentó y bueno, fue también tuvo un resultado positivo en el último plebiscito, retomar también la agenda comunicacional, porque realmente ha habido también una falencia fundamental allí. Efectivamente, cuando digo retomar la agenda, ¿no? Es una agenda que tiene un fuerte contenido social, ¿no? Como decíamos también en el caso de la cuestión, digamos, de género y de los derechos de las mujeres, ¿cierto? Y la cual yo diría hay que rescatar algunos de los avances, ¿no? El salario mínimo de 500.000 pesos que se va a instalar desde julio de este año es importante, es un muy importante logro que pienso yo que debe comunicarse mejor. El copago cero en FONASA es muy importante y van en la misma dirección, ¿no? Una dirección de ampliación y de reducción de las brechas de desigualdad, ¿no? Ahora la ley contra incendios, digamos, también es un hecho que es importante para la Universidad de Chile, pero no solo para la Universidad de Chile y fundamentalmente para sectores también populares, como fue la integración del Hospital José Joaquín Aguirre a la red pública de salud. Es fundamental, ¿no? Era el principal, digamos, hospital y, digamos, centro clínico también de generación, ¿no? De prácticas de especialistas en el país, ¿cierto? Y no estaba integrado. Entonces, y no está integrado también por una orientación que se había dado, como dijo nuestra rectora en los años 90, muy privatizante, que con esto, digamos, se echa pie atrás y se genera un cambio en la visión, ¿no? Mucho más de lo público. A mí me parece que si siguen esa línea, ¿no? Pero con también claridad desde dónde habla, porque además vienen ahora elecciones, ¿cierto? Si no hay claridad y no hay una sola dirección y no hay valentía, digamos, en el discurso, y entonces seguimos, ¿no? Entregando la iniciativa a la derecha o a la extrema derecha en la agenda, bueno, por supuesto que se refuerza el poder que ellos tienen en el Congreso, y que es lo que en parte, ¿no? Ha generado también este bandeo y este primer momento bastante de desorientación. Yo sí quisiera, de lo que decía Javi, también destacar, ¿no? Que hay un tema absolutamente pendiente y que es educación, ¿no? Y es extraño, es paradojal, porque son nuestros dirigentes, nuestros ex dirigentes estudiantiles quienes están gobernando el país, ¿no? Y lo que ha pasado en el norte, pero también, ¿no? En general, en el sistema educativo es gravísimo, ¿no? Los resultados del CIMSE son gravísimos, ¿cierto? La deserción, dicen que entre el 21 y el 22, más de 50.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo en Chile. Eso es grave, ¿no? Y eso me parece que es parte de la agenda pendiente, muy, muy pendiente, y además, por supuesto, de todo lo demás, la reforma tributaria y la previsional, etcétera, de salud. Sí, bueno, están los temas pendientes, Javiera, puedes referirte a ellos si quieres, pero quiero ir a otro punto que también de alguna manera lo decía Alejandra, que es la relación que tiene el presidente Boric como jefe de coalición, en este caso de coaliciones, justamente con esta alianza de gobierno que muchas veces no junta ni pega mucho, ¿no? Y donde está tratando como de darle un dulce a uno y después a otro. El último ejemplo, que yo creo que es bien claro, lo que pasó con el funeral del presidente Piñera, donde el presidente Boric hace una autocrítica respecto del rol que tuvo el Frente Amplio, y de todas las acusaciones que se le hizo a ese gobierno, y generó obviamente un flanco muy conflictivo con el Partido Comunista, ¿no? Bueno, un mes después el presidente emite una declaración a través de Twitter donde le presta ropa en buen chileno al PC, ¿no? A propósito del caso del venezolano. Y está constantemente haciendo esto, ¿no? Como entre una coalición y otra.
Bueno, y con todas las diferencias que tienen también estos sectores que están, sobre todo con el Frente Amplio, ¿no? Trabajando por primera vez juntos. ¿Cómo ves esa relación entre el gobierno, el presidente, quien encabeza el gobierno, y las coaliciones? Es súper complejo. A ver, yo he estado estudiando ahora para mi tesis las conformaciones gubernamentales, ¿ah? Y ha sido bien interesante porque los ejercicios estos como de generar gobiernos de coalición, en Chile no estamos acostumbrados que después de las elecciones o entre medio del balotaje se empieza a generar un gobierno que no es la misma coalición con la cual competiste en la primera vuelta o Sí. desde un origen. O sea, es la primera Y vez que esto es pasa bien en los interesante. últimos 35 años, ¿no? Sí, No, desde la democracia, o sí, sea, claro. eso no había ocurrido. Mm. Entonces, es bien interesante porque yo estoy comparando Brasil y Brasil es todo lo contrario. Todos los gobiernos tienen este movimiento artístico-cultural en que empiezan a meter gente y arman un gabinete y ahí, dependiendo como del juego de cintura que tenga cada presidente, van controlando. Y en este caso, este ejercicio se debe a la atomización del sistema de partidos, a la crisis de la democracia que tiene Chile, hay un montón de factores que van a terminar con esta dualidad que teníamos hasta 2018, 2021, entre que se generaban estos gobiernos de coalición ya más o menos listas, que salía del horno y se empezaba a gobernar. Entonces, bien interesante ver esto porque esto sumado a lo que decía Ale, que yo encuentro razón, le encuentro razón en una parte de que al principio el primer tiempo del gobierno fue una cosa media difusa, media extraña. Yo difiero solo un matiz respecto del análisis de ella, que desde mi perspectiva yo creo que se la jugaron demasiado por el apruebo, al tener una sequía legislativa, al no presentar ni un proyecto de ley al principio, lo que se llaman como las lunas de miel, haber aprovechado como este impulso de que entraban como por arriba, donde tenemos además un ministro de la SECPRES súper poco experimentado y bastante torpe en muchas cosas, como fue la gestión de Jackson en particular, donde después teníamos un ministro de la Secretaría General de la Presidencia que ni siquiera podía entrar al Senado. O sea, eso es una vergüenza en términos de gestión. Un tipo además que en una entrevista dice que su gobierno empieza el 5 de septiembre, Sí. donde sí pone todos los huevos Jackson. Pones todos los huevos en una canasta que era la canasta como del cambio constitucional y esto no ocurrió. Entonces ahí es bien difícil después de eso retomar y a propósito también de haber hecho los cambios de elenco. O sea, partieron con un elenco, con esta tesis también misma de Jackson, que era como los anillos concéntricos, que al principio estaban como los de la alta confianza y los otros ya eran como del anillo de Leta, pues era cualquier cosa o de alambre. Que eran como los convidados de piedra y así los hicieron sentir en términos políticos. Eso jamás se hace. Yo, de lo que he visto ahora, lo que he estudiado en los gobiernos de, por lo menos Lula y Dilma, los partidos que son convidados a generar gobierno jamás se les trata de esa manera. Entonces también ha habido la falta de experiencia política de trabajar con otros también y conocer las culturas del otro. Yo no estoy justificando que la cultura política de los partidos más institucionalizados sea la mejor. De hecho, por el contrario, yo creo que hay prácticas anquilosadas que son bastante reprochables. Pero tienen culturas políticas distintas, vienen de culturas políticas distintas y eso ha sido muy complejo. Y si a esto le sumamos una pérdida, yo creo, del sentido del horizonte hacia dónde quiere avanzar el gobierno o puede avanzar, hemos visto lo que se llaman como los cambios de opinión sustantivos de parte del presidente de la República a propósito justamente de este discurso de Piñera. Ahora, yo creo que también hay otra cosa que, y con esto termino dentro de este análisis, es que hay ciertas como comportamientos medios exagerados respecto del uso de redes sociales. Por ejemplo, el hecho de haber salido a defender al Partido Comunista, me parece que eso no estuvo en un contexto además donde se descubre un crimen tremendamente peligroso y muy grave, como lo que ocurrió con esta persona venezolana, con este señor Ojeda. Haber salido a defender al Partido Comunista y no haberse referido a ese crimen, a mí me parece que fue un despropósito comunicacional. Y lo segundo tiene que ver también con lo que acabo de ver hoy día en el Instagram del presidente de la República convocando al referéndum del Frente Amplio que tienen este fin de semana. Y eso no es una práctica, o sea, hay temas, creo yo, no sé, quién es una, no sé, yo estoy súper fuera además, pero quién es una para recomendar, lo siento, pero igual me llama la atención porque hay temas, creo yo, más importantes que estar publicando la participación en un referéndum que tiene que ver con los partidos, con unos grupos de partidos de la coalición.
en vez de haber ocupado sus redes sociales por otras cosas. Y yo lo que tengo recuerdo, quizá a lo mejor estoy muy vieja o soy muy conservadora, no sé, de presidentes de la República que renunciaban a su militancia política y otros que definitivamente optaban por no involucrarse en los asuntos dentro de los partidos. Y eso también hay que tener ciertas delimitaciones, si esto va a generar una práctica recurrente o en su efecto es solo como el entusiasmo para que la gente pueda votar o el llamado a votar. Sí, bueno, todo esto que estamos conversando ocurre además, Alejandra, y Javi, Monse, en un contexto de año electoral, ¿no? Y en donde se están conformando las listas que van a competir. El acercamiento entre la democracia cristiana y el oficialismo venía desde antes, de alguna manera se plasmó en la participación muy activa de la democracia cristiana en el comando por el en contra. Empezó a ver, Javiera, lo que no alcanzó a ocurrir entre la primera y segunda vuelta, que es una experiencia de trabajo común, ¿no? Y bueno, parece que esto allana las condiciones, más allá de que hay todavía diferencias respecto a cuán como absoluto va a ser el principio del que tiene mantiene y otras por el estilo, pero ya hay una voluntad de confluir que no me atrevo a adelantarla, pero que podría ser, lo digo muy hipotéticamente, un paso previo a un entendimiento parecido, digo, para efectos de una eventual candidatura presidencial. La derecha, por el otro lado, tiene sus propios dilemas, parece que no logra juntar ni pegar republicanos con demócratas y no está claro entonces cómo se va a competir y qué características van a tener las coaliciones que se pueden fraguar para tal efecto. Es cierto que lo electoral no es estrictamente igual a lo político, pero se permean unas con otras, ¿no? Entonces, te quería plantear ese dilema en la perspectiva de lo que tú misma señalabas, ¿no? Que es, ¿qué tiene de particular que ofrecerle una eventual propuesta municipal de oficialismo más demócrata cristiano al país que lo diferencie de la otra, ¿no? Cuando además hemos tenido un contexto en la política de los últimos años donde los dos temas principales han sido temas, si me permiten decirlo entre comillas, como más bien despolitizados, como orden público y migración, ¿no? Bueno, ¿qué podrías decir al respecto? Sí, lo primero que quiero decir es que hay que mirar estas elecciones también, ¿no? En una perspectiva larga, un poquito más larga, ¿no? Nosotros acabamos de publicar un libro colaborativo, colectivo sobre el proceso constituyente y lo hicimos, aunque muchos digan que eso está desahuciado, porque hay que volver a pensar desde la revuelta, que también está como escondámosla, ¿no? Hubo una revuelta en Chile por 2 o 3 meses, no sé qué, se movilizaron millones, porque solo en Santiago en un momento hubo 1 millón, pero al mismo tiempo estaban gente movilizándose desde Valparaíso a Viña Valparaíso también por miles, cientos de miles, y en todas partes de Chile. Hubo una revuelta en Chile que tuvo un planteamiento, ¿no? Y que fue masivísimo, ¿cierto?, de crítica fundamental al sistema de relacionamiento, al sistema social que existe en este país, ¿no? Y palabras como dignidad, ¿cierto?, igualdad, ¿cierto?, fueron fundamentales. Eso existió en Chile. Eso ha existido en los países de América Latina en el último tiempo y ha dado lugar a cambios importantes, ¿no? En Colombia hay un presidente, digamos, que tiene una orientación muy distinta a la que se traía, ¿no? Que está instalado ahí también fruto de procesos sociales. En general, las modernizaciones, ¿cierto? El derecho a voto de las mujeres, al divorcio, ¿cierto? Los derechos laborales, los derechos sociales a salud, ¿cierto? En un momento la reforma agraria. En general, las modernizaciones en este país han surgido de movimientos sociales, ¿sí? No por arriba, sino por abajo, ¿cierto? Esa es la historia de este país y de los países latinoamericanos. Entonces, yo quisiera llamar también a no olvidar, no solo los 2 últimos años, es revuelta, pandemia, en todo lo que ha venido en este periodo, ¿no? Un periodo largo. Por eso estas elecciones también son requete importantes, porque ¿por qué yo vinculo a la revuelta? Si ustedes se dan cuenta, el Partido Comunista, que es un ejemplo, pero también el Frente Amplio, fundamentalmente la primera, digamos, protoalianza de gobierno, fue impulsada políticamente a la escena política gracias a la revuelta. En efecto, el PC, por ejemplo, tenía bien pocos alcaldes en Chile antes de la revuelta, ¿sí?
tenía algunos alcaldes, bueno, por supuesto Jadwe, ¿cierto? Y otros, digamos, emblemáticos, la Ligua, etcétera, ¿no? Luego llega a tener, después de la revuelta, por revuelta, a una alcaldesa instalada en la comuna más importante del país, Santiago. Eso es un cambio, eso no estaba en nuestro horizonte, digamos, político antes de la revuelta social. Eso fue, en mi opinión, también los votantes, las votantes, otorgaron a los sectores progresistas y de izquierda y a esta nueva coalición, que era el Frente Amplio, y también al Partido Comunista, una confianza, ¿cierto? Le dijeron, pueden gobernar estos, incluso lograron varios gobernadores, ¿cierto? Que era la nueva institución que se estrenaba también en esa última elección, ¿cierto? Esta es la segunda vez nomás que vamos a elegir gobernador, ¿cierto? En ese contexto, a mí me parece que toda esa confianza que otorgó el electorado para estos sectores de izquierda y progresista, ¿no? Vamos a ver ahora si se confirma. Yo creo que es un gran desafío para esos sectores. Me concentro en ello porque una de las, digamos, novedades de este proceso es justamente que el Frente Amplio se quiere convertir, ¿cierto?, en partido único, ¿no? Y entonces está en juego, ¿no? Justamente qué es lo nuevo. En ese momento se les dio un cheque respecto a lo nuevo. En este momento, ¿no?, con escándalo también de por medio, etcétera, ¿no?, que es lamentable, ¿no? Me refiero a las cuestiones de corrupción también que están ahí funcionando, ¿no?, que funcionaron durante estos años, este año. A mí me parece que ese es un tremendo desafío por parte de esta, digamos, coalición inicial, ¿cierto? Y en esa dirección, las conversaciones que se están teniendo con la coalición más amplia de gobierno, los 10 partidos, etcétera, tienen el desafío de no electoralizarse, en mi opinión, ¿no? De construir un discurso, porque toda la discusión que hay sobre quién, el que tiene mantiene, sobre la reelección, ¿no? Sobre todo de algunos partidos que venían de la anterior alianza de gobierno, el PS, el PP, la DC, ¿no? A mí me parece que si esta gran coalición oficialista, ¿no?, si el oficialismo hoy día es capturado por un discurso de este tipo, va a perder, ¿no? Y va a perder también el Frente Amplio lo que había ganado, ¿no? Porque había ganado una cierta confianza también en lo electoral. Recuerden que eran partidos muy, muy nuevos y que de repente empezaron a tener gobernadores, mucho más diputados, etcétera, ¿no? Hubo una confianza que se entregó y que tenía que ver con un discurso. Entonces a mí me parece que si se ve capturado por un cálculo y por un calculismo electoral, va a perder la alianza de gobierno. ¿Sí? Le va a ir mal. Sí, Javiera, no alcanzo a hacerte una pregunta, así que los últimos minutos son tuyos para que te refieras o a la pregunta de Pato o a lo que planteaba Alejandra. Sí, yo creo que estamos como en lo que se llama como la política pendular. Hay un libro donde nosotros con Estefanía Lenda publicamos un artículo en eso, que es del grupo de Sciences Po París, que estaba muy interesante, pero me acordé del nombre del texto, porque esto es un poco lo que ocurre. Yo creo que y esto no lo digo yo, sino que lo dice Steven Levinsky, desde el año 2018 más o menos en América Latina no ha habido consistencia de mantener o como hacer esta cosa como el que tiene mantiene, de mantener el poder de parte de las coaliciones que están en el poder, ¿ya? Hay una alta alternancia en los poderes ejecutivos, particularmente porque la gente se siente muy intranquila y muy decepcionada finalmente de quienes llegan al poder. Entonces van buscando alternativas políticas diferentes. Yo diría que, como bien lo acuñaron unas amigas mías en algún momento, lo que ocurre es como los alcaldes del estallido, los gobernadores del estallido. Todo esto es como producto del estallido social. Ahora, yo no sé si hay un cuestionamiento al capitalismo o al neoliberalismo, o lo pondría en esos términos. Yo diría que no, porque quizá a lo mejor fue tan frágil esta revuelta social o no se logró plantear o conducir desde una manera más bien ideológica, una disputa ideológica a propósito de lo que ha planteado el diputado Winter, que lo que tenemos es más bien como formas o como performances que han escudriñado en alcanzar el poder político. Esta generación, una generación súper exitosa. Yo tengo la misma de ellos, pero yo vengo del socialismo democrático, entonces soy una perdedora.
pero ellos son bastante más exitosos porque saben ganar elecciones. Pero ahora está el riesgo de si saben mantener el poder o si pueden hacerlo. Y ahí está el tema de lo que dice la Ale, que es como el meterse o no en las lógicas electorales. Lamentablemente no son novedad. Lamentablemente la gestión gubernamental no ha sido la mejor. Ha sido bastante triste en varios aspectos. No se han sabido comunicar los logros que han tenido y sobre todo hay una sensación como de desilusión de parte de los núcleos duros de las personas que gobiernan, de quienes creyeron en este proyecto político. Entonces ahí con eso, con una derecha más reaccionaria que ha puesto todo para ser obstruccionistas, pero no han sido capaces de proponer absolutamente nada, donde la superficialidad ronda en todo el arco político transversalmente y donde estamos frente a un problema en que las políticas públicas no están teniendo capacidad de resolver, de hacer, de cambiar, de impactar en la vida de la sociedad, o que las sociedades sean capaces de como awareness, como de darse cuenta de que está ocurriendo esto. Entonces ahí es lo complejo dentro de la democracia y dentro de lo que está ocurriendo, esta fragilidad que tenemos en los espacios de representación, de cómo están funcionando precisamente los partidos políticos. Y yo creo que si no se toma en serio lo que viene, y ahí concuerdo plenamente con la Ale, de lo que viene en estas elecciones, que son una maratón, estamos muy mal y va a llegar cualquier personaje así tipo Johannes Kaiser, que son súper carismáticos, súper entradores, y van a decir, no, pero es que yo resuelvo, todo esto lo demás es una porquería porque yo puedo hacerlo más rápido sin el Congreso, sin nadie, porque soy mucho más eficiente. ¿Y se dan cuenta el discurso autócrata que hay detrás de eso? Entonces vamos a tener que estar con las alertas bien paradas y bien puestas en lo que viene. Sí, no es que vamos a tener que estar con las alertas, hay que estar de antemano con las alertas. Bueno, muchas gracias, Alejandra Botinelli, que tengas un buen día. Gracias. Misma cosa, Javier Arce, muchas gracias, Javi. Igualmente, que estén muy bien. Bueno, Chao, continuamos en Radio Análisis, con Montserrat nos vamos, pero a la vuelta está Claudia Medrano con ustedes. No se olviden que tenemos programación especial durante todo el día, el semáforo también, desde las 2:30, transmisión desde la Casa Central con la conferencia de la profesora Sonia Montesino, y desde las 6 de la tarde con la conducción de nuestras compañeras Yasna Levín y Juanita Rojas. Vamos a una pausa y continuamos. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalización.